Nuestro siguiente ponente se le considera líder mundial en gestión de proyectos e implementación de estrategias. Bueno, Antonio Nieto Rodríguez ha sido el único español galardonado con el prestigioso premio Thinkers 50. Thinkers 50 identifica a los pensadores de gestión más influyentes de todo el mundo. Les voy a dar algunos nombres, porque en ese listado está Michael Porter, Clayton Christensen y Rita McWorth. Y es el creador de preceptos, de conceptos que seguro que conocéis como la jerarquía del propósito o Project Manifesto. Antonio también es autor de un libro bestseller, The Focus Organization. Estoy convencida de que os va a interesar muchísimo su charla, así que demos una cálida bienvenida, un fuerte aplauso a Antonio Nieto Rodríguez. Gracias, Mónica. Es un placer estar aquí en España, en Madrid. Yo suelo dar charlas por todo el mundo, menos en casa, en España. O sea que me encantó la idea cuando A3Media me dijo, puedes venir y yo encantado. Os quería comentar que lo del Thinkers 50 es una especie del Balón de Oro. O sea que no es muy conocido aquí en España, pero sí que se valora bastante fuera. Y para mí fue un honor recibir el premio el año pasado y lo valoro mucho porque es un mundo muy anglosajón. Hay que hablar bien inglés, hay que escribir en inglés. Es bastante complicado y cuando me lo dieron, pues sí, me sentí un poco como Ronaldo o Messi en el mundo del pensamiento. Aparte de esto y la carrera profesional que tengo, os pido perdón porque no suelo hablar en español, en castellano, siempre lo hago en inglés, en francés, o sea que meteré algún anglicismo cuando me oigáis hablar. Una carrera que parece espectacular también tiene algunas historias personales que me gustaría compartir, sobre todo una porque ha marcado mi carrera y lo que me he dedicado los últimos 15 años. Yo trabajé 10 años para una de las consultoras más grandes del mundo. Sabéis que una consultora es una especie de jerarquía, una pirámide donde vas subiendo de nivel hasta el último, que es el de socio. Yo estuve a punto de llegar a socio, quería ser socio. Socio en una consultora es el poder, es el dinero, el prestigio. Y para ser socio hay que tener un business plan, un plan de negocio, una idea que los socios digan, vale, este chico tiene una buena idea, vamos a invertir y le vamos a ser socio para que sigamos creciendo y nos produzca 2-3 millones al año de euros. Mi idea para ser socio era desarrollar servicios sobre la dirección de proyectos para las empresas. Yo había hecho mucha investigación, mucho trabajo sobre la importancia de los proyectos a nivel de empresa, a nivel de sociedades, y lo veía muy claro que iba a ser socio en esta gran prestigiosa empresa de consultoría. Hice la presentación, había 12 socios en la mesa, y me salió perfecto, me la había preparado, salí de marcha la noche, lo celebré, ya voy a ser socio, voy a estar forrado, tal, y al día siguiente me llama el director general de la empresa y me dice, Antonio, ¿puedes venir aquí arriba? Estaba en el piso 15, en el último piso del edificio, subo corriendo y digo, a ver, dime la buena noticia. Y me dice, bueno, Antonio, nos encantó tu presentación, vemos que te apasiona el tema, pero estás despedido. Y digo, a ver, repítemelo, se llamaba Roger. Digo, ¿cómo que despedido? Sí, porque nosotros los socios no creemos mucho en la dirección de proyectos. Es algo que todo el mundo puede hacer, no genera mucho valor. Y eso me marcó la carrera. Digo, me cuestioné mucho qué iba a hacer con mi carrera. Digo, voy a hacer proyectos o me voy a enfocar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, o me dirijo a la finanza, al marketing, algo más estable con ya un camino más marcado. Decidí enfocarme en lo mío, en lo que me gustaba, que era la dirección de proyecto, y de allí pues ya hasta hoy siempre haciendo proyectos, investigando, publicando, y es de lo que os voy a hablar hoy. Yo creo que estamos ante una disrupción silenciosa, no se habla tanto de esta disrupción, pero se está afectando a todos aquí. Yo creo que es incluso más potente que
que algunas de las disrupciones que escuchamos en la prensa, porque nos afecta a todas. Y os voy a comentar de lo que estoy hablando. El valor de los proyectos, el valor que generan los proyectos hoy en día en la economía mundial sigue creciendo. Las expectativas son de 20 billones para el 2027. Lo más importante de todo es que el número de personas trabajando en proyectos, y luego os voy a dar más ejemplos, sigue aumentando. Todos vosotros vais a seguir trabajando en proyectos y esto sigue aumentando. Las expectativas también son enormes. En Estados Unidos, 88 millones en unos años. Y por último, en la economía alemana tengo datos de que el 40% de la facturación de las empresas alemanas llega a través de proyectos. Me imagino que en vuestras empresas también tendréis datos parecidos. Os quiero hacer un poco trabajar, no la idea del día, pero me gustaría haceros trabajar, preguntaros un par de cositas para que veáis la importancia de lo que estoy hablando. Hay un Big Data que tiene Google que se llama Ngram, puedes poner palabras y ya sabéis que Google digitalizó todos los libros que pudo encontrar. Una especie de Google Maps, pero para libros. Y tienen la sección del management y liderazgo. Entonces lo que hice yo, poner palabras que utilizamos todos los días en el trabajo, en las empresas, en los políticos, para ver qué importancia tenían, cuántas veces esa palabra se había utilizado comparada con las otras. Os quiero preguntar cuál es la palabra más importante, que más se publica a nivel de negocio. Veis ahí 8 palabras de las que estoy seguro que las conocéis de maravilla. ¿Cuál sería la primera, la más utilizada? Sales, venta. Ventas, sobre todo, si estás en los negocios hay que vender. Si no vendes, olvídate, ¿vale? Pero la palabra más importante es estrategia. Estrategia es la que más se utiliza hoy en día. Estrategia no se utilizaba mucho, viene de la Segunda Guerra Mundial y a partir de las escuelas de negocios empezaron a hablar de que la estrategia era fundamental. Luego tenemos las ventas, el marketing, como veis sigue subiendo, accounting, las finanzas, innovación, que parece que ahí se habla mucho de innovación, pero al final, que comparado con la estrategia no es tanto. IT, informática, empezó en los 80, normal que no haya tanto como estrategia. Pues eso te da un poco el nivel o el desnivel de las palabras y la importancia de cada palabra que utilizamos. Aparte de estas palabras, hay una palabra que utilizamos, estoy seguro que vosotros, todos los días, que tiene mucho más repercusión, que se utiliza mucho más. Adivinar qué palabra estoy hablando. Proyectos. Proyectos, estoy seguro que habláis de proyectos todos los días. Este proyecto va fatal, este proyecto no tendríamos que haberlo empezado, a ver si acabamos este proyecto, que se iba a acabar la semana pasada y seguimos trabajando. Tengo una idea buenísima, vamos a lanzar otro proyecto, y luego llegas a casa y también hablas de proyectos con la familia, con los hijos. O sea que proyectos se habla más incluso que de estrategia. Pero no somos muy buenos en la gestión de proyectos. Nadie nos ha enseñado a gestionar proyectos. Muy poca gente sabe cómo gestionar proyectos. Hacemos muchos, pero no sabemos cómo. Normal que las estadísticas digan que 1 de 2 fallan. 1 de 2 no consigue ningún requisito, no consigue ningún objetivo. Llegan tarde, nos cuestan el doble, el triple, el cuádruple. Esas son las estadísticas de IBM, por ejemplo. 1 de 2 falla. Otra estadística también de un grupo inglés dice que casi el 75% de los proyectos ya sabemos desde el momento que los lanzamos que no van a salir, que hay algo que falla. Y es lo que yo me he especializado. ¿Cómo sabemos para lanzar proyectos? ¿Cómo hay que formalizarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer para generar un valor no solo personal, pero para la empresa y para la sociedad? Este impacto también se ve en las sociedades, en la productividad. Es un tema interesante porque lo ha hablado el señor Solchaga también, la productividad en las empresas, en los países. Hay estudios que dicen que la productividad bajó bastante, pero que la productividad en las fábricas, en los sistemas, en las operaciones no ha bajado. El problema es que la gente que trabaja
como decía, en el white collars, los collares blancos, la gente de gerente, la gente que trabaja en los centros corporativos, son las menos productivas. Es un poco provocador porque yo trabajo allí, pero son gente poco productiva y la razón de la poca productividad es porque no tienen su mentalidad, no trabajan a nivel de proyectos, tienen una función fija, tienen un puesto fijo, que es lo que impide crecer. O sea que hay una opción, una posibilidad para todas las empresas, si trabajáis de gerentes, cambiar al modelo de proyectos. Y voy a insistir en eso. ¿Qué es lo que pasa con esta disrupción, con esta revolución de los proyectos que llamo yo? Seguro que parte de estos temas lo conocéis. El primero, hay una tensión entre el día y el cambio, el día a día y el cambio, los proyectos. Os voy a dar un poco más de estadísticas y de investigación. Hace 100 años las empresas, hay dos dimensiones en una empresa. Una es gestionar el día a día, las prioridades del día, de la semana, del mes, conseguir que vendamos los productos, producirlos, servicios, facturarlos, pagar al personal. Eso es el día a día, llevar el día a día. Hace 100 años el día a día era primordial, era prácticamente todas las personas trabajando en una empresa trabajaban en el día a día, un 95%. Una empresa hace 100 años solo tenía un proyecto y 3 personas trabajaban en el proyecto. Con toda la innovación y todos los cambios en la gestión de empresas y liderazgo, la parte del día a día ha ido disminuyendo. La gente que tiene más valor siempre ha estado trabajando en la parte azul, en el día a día. Ahí es cuando se aportaba más valor. Y poco a poco, me imagino que lo estáis viendo vosotros, hay más gente trabajando en proyectos en vuestras empresas. Incluso vosotros, aparte de ser director de marketing o gerente de ventas, tenéis proyectos y más proyectos. Uno de los problemas de los proyectos es que es muy fácil empezar un proyecto. No cuesta nada. Copias una idea, ves las noticias, ves que esto es interesante, lo han hecho en Silicon Valley. Vale, mañana empezamos un proyecto y ya está. Y luego, ¿quién lo sigue? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Quién lo va a dirigir? Poca gente. Es un problema que tenemos los proyectos. Es muy fácil lanzarlo. Nos encanta empezar proyectos. No nos gusta tanto seguirlos y menos terminarlos. Vale, o sea que hay un trasvase de la gente que trabajaba en el día a día al cambio. Al cambio son los proyectos. Son fases temporales. Trabajas 6 meses en un proyecto y luego en el otro y en el otro y en el otro. Lo que va a pasar es todavía más grave. Cuando vengan estas disrupciones como los robots o la inteligencia artificial, ¿qué es lo que pensáis que va a pasar? El cambio va a ser radical. La mayoría de vosotros va a cambiar de trabajo. La parte azul, el día a día, cada vez más lo hacen las máquinas, los robots. En banca está el fintech y ya prácticamente son empresas de informática, los bancos. La gente está buscando y trabajando en proyectos. La gente válida, la más preparada y la menos también, se está cambiando de la parte azul a la parte roja, que es la dirección de proyectos. ¿Vale? Eso es un cambio radical. Mientras estáis en ese proceso de cambio, hay mucha tensión. Tensión entre el día a día o el proyecto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde vamos a trabajar? Si una empresa se focaliza demasiado en el día a día, ¿qué le va a pasar? Que no tiene proyectos, que no ejecuta la innovación, se va a hundir. Casos como Nokia, lo conocéis, Kodak, igual, tenían las ideas. Innovación no es el problema. La innovación vas a Google y la encuentras. El problema es decidir, priorizar y luego ejecutarlos. Si te gustan demasiado los proyectos, ahí hay también problema, porque hay que gestionar el día a día. Hay una tensión entre el día a día y el largo plazo. Y para vosotros, como gerentes, es importante priorizar. Y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Los impactos. Se trabaja mucho más en silos. Cuando hay esta tensión, se protege al equipo, se protege al departamento. Mucho del trabajo que hago yo con ejecutivos es cómo podemos trabajar más en equipos. Porque este proyecto de digitalización necesitamos gente de todos los departamentos, pero el departamento de marketing no quiere colaborar porque no ven beneficios para ellos.
¿Por qué voy a tener que darle gente a este proyecto, mi mejor gente, si no voy a ver ningún beneficio y los que se van a beneficiar son otros? Crea muchos silos, este tipo silos y competencia interna, que me imagino que la estaréis experimentando en estos últimos años. Se trabaja en lo que es urgente y el corto plazo, falta de claridad en los objetivos, falta de compromiso, la gente se va, la gente lo nota cuando no ven que hay claridad en los objetivos y dónde trabajar. Esto crea mucha tensión en la gente, tienen problemas de, sí, se cansan, se quieren ir, no encuentran el trabajo que les gusta. Otro factor que os hablaba antes es que se incrementa el número de proyectos. Las empresas, he trabajado con empresas que había más proyectos que empleados. No sé si será vuestro caso, pero contar el número de proyectos que tenéis en vuestra empresa y si es más que el número de empleados, tenéis un problema. ¿Vale? Hacer una lista, pero trabajo con empresas que tienen 800, 1000, 1200 proyectos. Yo, ¿cómo lo gestionáis? Si es que es imposible. ¿Vale? Parte del problema es que es muy fácil lanzar proyectos, muy difícil terminarlos. Vale, un estudio de Accenture decía que el futuro, el 79% de los ejecutivos encuestados opina que el trabajo en el futuro se estructura más por proyectos que por funciones. Esto sí que es un cambio radical. Por lo menos yo, de mi generación, siempre hemos tenido una descripción de posición. No sé si cómo lo llamáis aquí, se llaman job descriptions. Te dice, bueno, tú tienes que hacer esto, eres responsable de esto, y lo vas a hacer durante los próximos 3, 5 años. Eso va a terminar, eliminar. Va a haber una incertidumbre a nivel de lo que se espera de ti importante. Es como quitarte la estructura donde caminas. O eliminar, hablando con gente de IBM en Estados Unidos, estaban pensando exactamente eso. Vamos a quitar todas las job descriptions, las descripciones de los trabajos, porque no lo vemos. Vemos que la gente no trabaja en las descripciones de su trabajo, trabajan en las prioridades, trabajan en proyectos. Entonces vamos a cancelar todas y vamos a tener solo roles de proyectos. Tú vas a trabajar 6 meses en este proyecto y luego ya veremos. Tú en este 12, luego ya veremos, pero seguro que tendréis trabajo. ¿Vale? Cambio radical. Un amigo de estos de los pensadores, Roger Martin, que es bastante conocido a nivel de estrategia, me dijo, hablando con él piensa que el trabajo de los gerentes, de los white collars, el 80 hasta el 95% de los empleos en la alta gerencia en las oficinas son una amalgama de proyectos. Eso es bastante potente. Y la gente que trabaja a nivel de gerencia y de oficinas corporativas piensa que mi trabajo no piensa de esa manera, piensa que su trabajo es lineal y estable y que no va a cambiar. O sea que hay que cambiar radicalmente la manera que vemos nuestros trabajos y el futuro del trabajo. Mi visión y lo que digo es que hoy en día la gente corporativa de gerencia trabaja un 90% enfocado en el día a día. Igual le dedicáis 10% de vuestro tiempo a proyectos, a no ser que solo hagáis proyectos, es otro tema, pero la gente que está entre dos, igual vais a una reunión a la semana, el proyecto importante de digitalización, de integración, y pasáis un par de horitas a la semana, igual cada 2 semanas. Eso va a cambiar radicalmente. Yo creo que vais a dedicarle, o vamos a dedicarle, mucho más a los proyectos. 60, 70, 80% en unos años, porque ya sabéis que los robots y todo eso van a hacer el día a día. Hay que cambiar, hay que invertir en el desarrollo. He estudiado un montón de proyectos, miles de proyectos para mis libros, para las charlas, para entender cuáles proyectos funcionan, cuáles no. Y la verdad es que hay un mecanismo que se puede predecir si un proyecto va a tener éxito o no desde el principio, prácticamente. He elegido 4 bastante importantes que me han impactado a distintos niveles políticos, de sociedad, empresariales, y quería compartir y deciros lo que he aprendido yo con eso, lo que podemos aprender.
En mi búsqueda de un modelo, un concepto fácil, he creado un Project Canvas. No sé si conocéis, hay un concepto en business que es el Business Model Canvas, que es una parte, es un folleto, es una página, y con él puedes ver si el proyecto está bien o no. Algo muy, muy simple que lo podemos utilizar todos para darnos una idea si el proyecto va a funcionar o no. Y esto lo utilizo yo como la base para medir si el proyecto va a tener éxito. El primer proyecto pasó en Ruanda, que os quería hablar. Sabéis que en Ruanda pues hubo una de las masacres más lamentables de los últimos 30 años en el mundo. En 1994, solo en 3 meses, 800.000 personas murieron. Los Hutus fueron los que atacaron, mataron a la mayoría de Tutsis. Un tema terrible, una situación horrible, un país desgarrado, pero me ha enseñado una lección. Yo creo que hay unas lecciones bastante importantes de aprender. El presidente que tomó ese país, Paul Kagame, dijo, bueno, esto hay que reconstruirlo, hay que reunificar el país, hay que reintegrarse, sobre todo en estos temas que se hable más de separación y desgarrar y pueblos y todo esto me impactó muchísimo, porque si ves que esto es posible en África, ¿por qué no lo estamos haciendo en nuestros países, aquí en Europa o en Estados Unidos? Pues dijo, bueno, vamos a lanzar un proyecto para integrar a la gente, que hace unos meses estaba matando y hoy se tienen que convivir. Crearon pueblos especiales donde vivían los Hutus y los Tutsis, crearon un sistema judicial de tribus y donde la gente pedía perdón, y un proceso bastante largo, duró 15, 20 años, pero el nivel de integración, de aceptación de la nueva realidad ha llegado al 95%. Impresionante. Después de una catástrofe, conseguir que los pueblos se unieran y convivan hoy en día. Otra parte importante de este proyecto es la corrupción. Era uno de los países más corruptos, no solo de África, de todo el mundo. Ruanda, en el 94, 95. Lanzaron un proyecto que era para combatir la corrupción, involucraron a todo el pueblo, a toda la ciudad, a todos los países, los ciudadanos. Y la manera que motivaron a la gente para ayudar contra la corrupción es: si vosotros sois limpios en casa, en la ciudad, en las calles, no tiráis las basuras. Era un cochambre toda la Kigali, la capital. Esto va a repercutir en la política, en los políticos. Si somos limpios nosotros, va a repercutir, se va a robar menos, va a haber menos corrupción. Y ejecutaron ese proyecto. Hoy en día Kigali es una de las ciudades más limpias, no de África, del mundo. Parece Suiza. Toda la gente se involucró porque pensaron, les convencieron de que al ser limpios ellos, iba a impactar la política. Y lo consiguieron. El nivel de corrupción bajó y es uno de los países menos corruptos de África. Creo que después de Sudáfrica, el tercero o el cuarto. Un proyecto generó un cambio de integración y de reducción de la corrupción masivo. Impresionante. Este es el presidente, Kigali, objetivos conseguidos. Es uno de los parlamentos que tienen más mujeres en el mundo, 56%, mucha alfabetización. Y si vemos con el Canvas, pues prácticamente lo hicieron todo bien. Estos proyectos tenían el presidente como el sponsor, lo veía como un tema personal involucrado, y era una prioridad para el país. Los proyectos que son prioritarios y que los sponsors están involucrados suelen tener más éxito. Me imagino que habréis oído también lo que pasó en el desierto de Atacama. Los mineros, 33, 600 metros de profundidad, nadie sabía si estaban vivos durante los primeros 17 días, nadie sabía si existían, si estaban vivos, dónde estaban. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo: desde el primer momento vamos a salvarles, vamos a lanzar un proyecto para salvarles. Ese proyecto es uno de los proyectos mejor ejecutados que he estudiado yo, a nivel de todos los elementos. La decisión tomada a tiempo, equipos de trabajo
súper profesional, está la gente. Un propósito, yo siempre en vez del business case o el plan de negocio, el proyecto, hablo más del propósito del proyecto. Eso es lo que atrae a la gente, motiva a la gente. Un propósito de salvar vidas espectacular. Movilización desde el primer día. Una cosa que hizo muy bien Sebastián Piñero fue poner al ministro de Minería, lo mandó al desierto de Atacama y pasó los 69 días allí con el equipo. El ministro, allí, 69 días con todo el equipo, ayudando a tomar decisiones, trayendo a gente. Eso se ve muy pocas veces. Ese nivel de compromiso espectacular. Eso os estoy dando un poco de recetas de cómo hacer los proyectos. Estos son a nivel social, de sociedades, de países. Hay un proyecto a nivel empresarial que es espectacular. Y este proyecto, os digo cómo empezó. Imaginaos que estáis en la oficina y vuestro jefe, bueno, el jefe de vuestro jefe, todavía más importante, llega y dice, mira, vamos a empezar un proyecto nuevo, pero es tan secreto que ni siquiera puedo decirte de qué va el proyecto. Es nuevo, pero es secretísimo. Tampoco decirte con quién vas a trabajar. No te lo puedo decir. Lo que sí que te puedo decir es que si aceptas mi oferta, si quieres unirte al proyecto, vas a trabajar más que nunca. ¿Vale? Durante los próximos 2 a 3 años, olvídate vacaciones, aniversarios, algún fin de semana podrás estar en casa, alguna noche también. ¿Vale? Así empezó este proyecto. Es verídico. ¿Quién de aquí aceptaría unirse a este proyecto? Levantar la mano. A ver, solo uno. Bueno, 2. 3. ¿Sabéis de qué proyecto estoy hablando? Estoy hablando del primer proyecto que realizó esta cosa aquí que tenemos todo. El primer smartphone. El proyecto Purple, lo llaman Púrpura, de Steve Jobs, cuando lanzaron el iPhone. Impresionante. ¿Sabéis cuánto costó este proyecto? 150 millones de dólares. Solo. Han vendido 25.000 millones y siguen vendiendo. El retorno nunca ha sabido algo más. ¿Por qué el proyecto fue un éxito? Os voy a dar un par de claves por si queréis tener un iPhone en vuestras empresas parecido a un proyecto. Empezó, como os dije, y fueron a por la mejor gente de la empresa. No a ver quién tiene tiempo o te importa trabajar un poquito en esto. No, fueron a propósito al mejor equipo de la empresa. José, CEO, ¿te apuntas? Y José decía, pues sí, pero ¿quién va a hacer mi trabajo de CEO? Alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Y tú, Marta, en marketing, ¿te apuntas? Sí, pero ¿quién va a hacer mi trabajo? Alguien lo tendrá. No te preocupes, Marta. Ponemos a tu segunda. Tú te vienes allí 100%, bueno, 200%, empiezas mañana a las 8 de la mañana. Cogieron al mejor equipo de Apple y se los llevaron 2 años y medio a trabajar solo en eso. Pocas empresas, por no decir ninguna, tienen el coraje de hacer eso. Un secreto, si queréis hacer un proyecto espectacular, coger al mejor equipo. El día a día es fácil, el día a día lo puede hacer cualquiera. Alguien con potencial, con ganas, seguro que en 2 o 3 meses lo puede hacer. Aquí no tuvieron ningún problema en coger al equipo y llevárselo para allá. Tenían un propósito súper importante, no era el business plan, no eran las finanzas, era crear algo nuevo, cambiar el mundo. Y todo el mundo quiere trabajar en un proyecto que es cambiar el mundo, cambiar la tecnología, hacer la tecnología fácil para todo el mundo. Algo que tampoco se ve muy frecuente es el CEO, Steve Jobs, pasaba 2 días como mínimo en el proyecto. El CEO, 2 días ayudando al equipo, diciendo, bueno, a ver, ¿qué problema? Esto no me gusta, cámbialo. ¿Necesitas este experto? Te lo traigo mañana. ¿Necesitas algo más dinero? Te lo doy mañana. Esto no se ve. Los CEOs lanzan el proyecto y no les ven nunca más. Salen en la foto inicial y luego desaparecen, CEO o ejecutivos.
Los ejecutivos juegan un rol importantísimo en los proyectos. Es algo que me enfoco yo un montón porque no sabéis la importancia de un sponsor que tenéis. 40-50% del éxito del proyecto es gracias a vosotros. Si no os involucráis, no pasa nada. Algo que los proyectos tienen un deadline, tiene que tener una fecha límite. Y él la puso. El proyecto es interesante, otro tema que os quería compartir. La idea del iPhone en Apple surgió en 2001. En 2001, Apple estaba lanzando el iTunes, que lo acaban de cortar, 2001. Y Steve Jobs le decía a la gente, a todos estos creativos, no es el momento de lanzar un proyecto. Estamos focalizados en iTunes y el iPod. Son nuestras dos prioridades. El resto no me importa. Si queréis probar y experimentar con un teléfono, perfecto, pero no vamos a formar, establecer un proyecto. Solo en 2004, Steve Jobs dijo, ahora sí, ahora es el tiempo, ahora hay que hacerlo. Y llamó y puso al mejor equipo. 3 años experimentando, innovando, todo eso sin llamar proyecto. Uno de los grandes problemas que veo es que las empresas tienen una idea y el proyecto es el día siguiente. No, hay una fase de innovación que puede durar 3 meses, 3 años en el caso del iPhone. Eso es una decisión estratégica súper importante que no le damos mucha importancia. Y yo creo que esos son los 2 temas que me gustaría resaltar. Tenéis el secreto del éxito aquí. Hay que tener el coraje de hacerlo. Y el último, a mí me encanta, lo llamo yo el proyecto más largo de la historia. No es, pero casi. Nuestros amigos aquí en Barcelona, ¿sabéis cuándo empezó el proyecto este? Lo pone ahí, ¿no? 1882, Gaudí. La idea que tienen es terminarlo para el 2026. Os voy a enseñar un vídeo y luego me diréis si lo van a conseguir o no. Claro. Bueno, ¿lo conseguirán? No. ¿Les importa? Tampoco. 2 lecciones de este proyecto. Primero, en la investigación hablé con gente del proyecto y digo, primero, es que me impresiona un proyecto que lleva más de 100 años de retraso. Suelo hablar con empresas que 10 meses y están muy preocupados. Vosotros no son 10 años, son 100 años. Y aprendí algo hablando ellos y me dicen, Antonio, ¿sabes algo? ¿Sabes quién es nuestro cliente principal? El cliente de este proyecto. No, imagino que la ciudad dice, no, nuestro cliente principal es Dios. Y Dios no tiene prisa. Vosotros tenéis prisa, pero Dios no. Pero la otra parte más interesante y de la manera que tenemos que ver los proyectos hoy en día es, aunque esté 100 años tarde y va a tardar 50 años más, ¿cuántos beneficios generan todos los días? Es un proyecto que no ha terminado, que está en marcha, pero genera millones todos los días con turistas, con sponsors. Esa es la clave de muchos proyectos, es a pesar de que no los terminemos, ¿cómo podemos generar beneficios ya? Empezamos el proyecto mañana, en un mes quiero ver algún beneficio. No en un año, en un mes.
Y esto es uno de los grandes ejemplos. Por mí que no lo terminen. Me imagino que no querrán terminarlo. Igual no tienen tantas visitas como ahora. Pero es una manera distinta de ver los proyectos. 3 oportunidades y ya con esto llego al final. Yo creo que si ves a las empresas más exitosas son, y creo que lo habló el señor Solchaga, son empresas de servicios. ¿Qué tienen estas empresas? McKinsey, por ejemplo, o Price o Deloitte, pueden aparecer con un equipo de 50 personas mañana en tu oficina. 50 personas, gerente, preparada. Intenta conseguir 50 personas en tu empresa y tu empresa es 10 veces mayor o 100 veces mayor que estas consultoras. No, la gente está atada. No puedes ni conseguir uno. Están atados en el día a día. Estas empresas tienen una agilidad que nosotros, las empresas más tradicionales, no tienen. ¿Por qué? Tenéis que generar esa capacidad para poner a la gente buena inmediatamente en otros proyectos y generando ese cambio. Está todos atados. Las empresas de servicio, y como decía Roger Martin, tendemos que tender a nivel de corporativo y gerencia a trabajar más en proyectos, tener esa agilidad que hoy día no tenemos. Segundo tema, la estrategia hoy en día es fundamental. La estrategia hace 10 años duraba una estrategia en una empresa, duraba 7 a 9 años. Hoy en día imposible. Una estrategia te dura 2, 3 años como mucho y hay que cambiarla. Es más, como os decía, la innovación es fácil. Vas a Google y encuentras ideas por todas partes. Es la ejecución. Y la ejecución es a nivel de prioridades. Os voy a dar un ejemplo práctico, real, de la importancia de priorizar. Como ejecutivos, de priorizar. Esta es una historia de una chica, es de Dinamarca, trabaja en correos de Dinamarca, se llama Mary. Y le encanta su trabajo, está comprometida al 100%, lleva 7 años trabajando para correos, pero sabéis que están en crisis. Estas empresas no es lo que eran antes. ¿Cuándo es la última vez que mandasteis una postal? ¿Sabéis lo que es una postal? ¿2, 3 años? Esta empresa de correos pues tiene pocos meses para sobrevivir o hacer un turnaround, reinventarse. El CEO de la empresa con el equipo ejecutivo se van a hacer un offsite para pensar la estrategia nueva y llegan y llaman a toda la empresa. El CEO soy yo. Imaginaros que un momento que repartís vosotros como Mary correos y paquetes, ese es vuestro trabajo, y llego yo y digo, mira, hoy tengo muy buenas noticias. Hemos pasado 2 días definiendo la nueva estrategia y tenemos la solución para transformar nuestra empresa, para que os quedéis con el trabajo, para que sigamos creciendo. Solo tenéis que fijaros en 2 objetivos, 2 prioridades. Primero, cuando estéis entregando los paquetes, me gustaría que corrierais un poquito más, ¿vale? Me gustaría que en vez de 6 segundos, que es el promedio hoy, lo hagamos en 5, ¿vale? Así generamos un poquito más de volumen. Fácil. Segunda, objetivo y último. El año pasado os presenté 7, me dijisteis que era mucho, hoy solo 2 objetivos. El cliente. Estamos aquí por el cliente. Sonreír un poquito más, ¿vale? Aunque estéis cansados, aunque llueva, tenemos que subir del 75% al 80%. De satisfacción. Imaginaros que al día siguiente los 2 objetivos muy claritos, estáis entregando paquetes y cartas por todo Madrid, a última hora de la tarde vais a una casa y se abre la puerta y una anciana, y la anciana dice, oye Mary, ven aquí que quiero hablar contigo. Y la chica, encantada porque tiene el objetivo del satisfacción, si voy a hablar con ella esto no va a ser 70, 80, va a ser 100. Pero al ir a la anciana a la casa, se para. ¿Por qué se para? No van a ser 5 segundos. El otro objetivo igual son 5 minutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo llamar al CEO que ya está en su avión privado viajando por ahí. Tengo que decidir yo. Me encanta mi trabajo. Quiero ayudar. Quiero implementar los 2 objetivos y no sé qué hacer. Os voy a poner 5 opciones y me decís cuál os gusta más. Primera opción, ignorar a la anciana. Enfocarnos en la eficiencia. Decirle a la anciana, oye, luego vengo cuando termine porque es que tengo mucha prisa, que si no el objetivo 1 no lo consigo. O entrar y decir, ¡buah, qué atascos aquí en Madrid, me voy! Una charla de 1 segundo. Opción 4, enfocarte en el cliente.
escuchar al cliente, entrar en la casa, escucharle y pasar 5 minutos, 5 horas, lo que haga falta. Opción 5, lo mismo, escuchas, pero le intentas vender una aplicación nueva a la ancianita. ¿Vale? ¿Quién elige opción 1? Por favor, levantar la mano. No veo ninguna mano levantada, me preocupa esto. ¿No importa la eficiencia en España? Ni una mano. Cuando hago este ejercicio en Alemania, Suiza, todo el mundo levanta la mano en el 1. Todo el mundo. Aquí ninguno. Bueno. Opción 2. Levantan la mano. Un poquito, un 10%. Opción 3. Poquito más. 30%. Opción 4. ¿Quién adora al cliente? Muchos. Muy bien. Estamos aquí para el cliente. Opción 5. Los vendedores. Genial. Si no estáis vendiendo, no tenéis trabajo de venta, iros a vender. Cambiar de trabajo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estáis equivocados vosotros? No. ¿Quién tiene la culpa? Yo. El equipo directivo no ha sido claro. Y estoy seguro que en vuestras empresas tenéis estos dos objetivos, segurísimo. Pero habéis dicho cuál es prioritario. ¿Cuál es importante cuando tienen que decidir? Os voy a dar 2 ejemplos de 2 otras empresas. ¿Qué pasó con Correos Dinamarca? Se hundió. A la calle. Por una simple decisión estratégica. Pero hay que tener el coraje y decir, bueno, hay que prioridad. Os voy a dar un ejemplo distinto. Hay una empresa aérea que si viajas en ella una vez, no vuelves a viajar más con ellos. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Ryanair. Ryanair, vas habituado viajando siempre en Iberia, en Lufthansa, en British, llegas y hay una cola enorme. Ya está, el avión ya ha salido de donde tiene que salir y ya hay cola en Madrid, ¿sabes? Y luego intentas hablar con alguien, nadie habla. El servicio no existe. ¿Cuántas prioridades, cuántas opciones tiene la gente de Ryanair cuando están trabajando? ¿Cuántas? Una. ¿Qué es la eficiencia? Es una decisión estratégica del CEO. No estamos aquí para el cliente, nos importa 3 pepinos los clientes, si te lo dicen en la cara. Estamos aquí por ser eficientes, te vamos a llevar de aquí a allí a tiempo y muy baratito. Y ya está, no pidas más. Y son una de las empresas aéreas, bueno, han sido de la más exitosa porque tuvieron el coraje de prioridad. El CEO, el financiero, el tecnológico, el piloto, todos deciden siempre de la misma manera. Eficiencia. ¿Se puede conseguir? Hay que tener mucho coraje. Segunda opción, Amazon, el otro extremo. Si no te gusta algo que compras en Amazon, lo mandas, te devuelven todo el dinero, incluso más, y te hacen una oferta para el resto. Toda la gente trabajando en Amazon saben que el cliente es el rey y lo demuestran día a día. Con todo lo que hagas, con quien hables de Amazon, siempre van a priorizar el cliente. La eficiencia es un tema interno. Eso no tiene que afectar para nada al cliente. ¿Vale? Esto es la oportunidad 2. Hay que tener más coraje cuando decimos la estrategia. El resto será más fácil. Hay una teoría no está comprobada, pero que lo utilizo mucho, a nivel de objetivos, a nivel de proyectos. Si tenéis 3 objetivos, 3 prioridades, 3 proyectos estratégicos, vale, conseguiréis 3 igual 2. Hacer la cuenta, si tenéis entre 4 y 9, lo más seguro que consigáis igual 2 proyectos. Si tenéis más de 10 proyectos o objetivos, hacer la lista ahora mentalmente si queréis, no conseguiréis ninguno. ¿Vale? Importante lo de focalizarse. Y ya para la última oportunidad para mí es otra manera de ver los negocios, que no la había pensado yo. Estoy hablando con gente de Philips. Conocéis Philips, la historia, 125 años, empezaron creando luces y una empresa muy, muy sana, pero que no crecía como el resto. Entonces, hace 10 años o 7 decidieron partir la empresa en 3. Estaban trabajando en nivel de luces, de lámparas, luego estaba
el nivel de los cepillos de dientes, lo llaman consumer, cepillos de dientes, máquinas de afeitar. Y la tercera es farmacéuticas, productos médicos, que las máquinas, los escáneres. Partieron todo, vendieron las lámparas, que creó un problemón allí en Holanda, muy triste, la gente muy enfadada. Yo hablé con la gente de healthcare y me decían, mira, Antonio, llevamos 30 años vendiendo máquinas como las que ves aquí, los escáneres y luego productos, máquinas médicas. Y la verdad es que hemos transformado la empresa, el proyecto salió muy bien, pero no crecemos como queríamos crecer. Y le digo, pues, ¿qué vais a hacer ahora? Se llamaba Jost. Jost, ¿qué vais a hacer? Y digo, pues mira, lo que vamos a hacer a partir del año, vamos a dejar de vender productos. Y digo, ¿cómo Jost? Llevas vendiendo productos 30 años y lámparas 125. Sí, mira, Antonio, nos hemos dado cuenta que si tenemos un buen año, igual vendemos 5 escáneres y 100 productos de estos. Eso no es suficiente para el crecimiento que necesitamos. Hemos decidido que a partir del año que viene dejamos de vender productos y venderemos proyectos. ¿Y eso? Sí, vamos a ir a los ayuntamientos locales y decir, en vez de venderte una máquina, te vendemos un proyecto de 25 años. Y en el proyecto que gestionaremos Philips, pondremos nuestras máquinas y tendremos contratos con otras empresas, pero lo vamos a gestionar nosotros. Digo, vaya, qué interesante, en vez de 5 productos al año, vendéis un proyecto de 25 años. Creáis otro tipo de relación. Y digo, vaya, pues si esto es lo que va a pasar con todas las empresas que venden productos, el cambio es radical. El cambio es radical. Digo, ¿qué pasaría otro tipo de empresa en la que compramos productos? ¿Conocéis este tipo de empresas? Nike, vais a comprar zapatillas de correr en enero y luego ya no las utilizáis más, pero ¿cuántas veces vais a Nike? Una vez cada 3 años, compráis unas zapatillas cada 5. ¿Y si Nike decide hacer lo mismo? En vez de, dejo de vender productos y ahora voy a vender proyectos. Iríais a las tiendas de Nike y no veríais las zapatillas. Veríais imágenes, maratón de Nueva York, maratón de Boston, el Mont Blanc, los lagos, tal. Irías a Nike a comprar un sueño, una ambición que tenéis. Yo quiero correr este maratón o yo quiero ir esto. Y Nike os contratarías o tendréis un contrato con Nike para ejecutar este proyecto. Proyecto de 3 años, gestionado por Nike, que claro, te van las zapatillas, vienen de Nike y todas, pero el proyecto que te venden es cumplir un sueño. Yo creo que esto es lo que vamos a ir viendo más y más. Las empresas que venden productos van a tener que transformarse todavía más. Y para concluir ya, pues deciros que a pesar de un poco lo dramático que la situación que os he puesto, lo de la incertidumbre de no saber lo que va a pasar con puestos de trabajo, cada vez más tengo compañeros en la banca que me dicen, bueno, llevaba 30 años de financiero y ya me han puesto en un proyecto y ahora estoy llevando proyectos. Eso va a pasar más a menudo. Y la oportunidad de esto, la gente que hemos trabajado en proyectos, es que es una posibilidad de aprender cosas nuevas. Cada 6 meses es algo nuevo, tienes gente nueva, aprendes nuevo. La incertidumbre se puede ver como algo positivo y para terminar, pues vais a seguir el resto de vuestra vida gestionando proyectos. O sea que os recomiendo que aprendáis las bases y que disfrutéis. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Cristina. La verdad es que, Antonio, es un placer poder estar cara a cara contigo y no a través de la pantalla del ordenador, porque es todo un lujo poder tenerlo hoy aquí, así que bienvenido. Gracias. Bueno, muy interesante cómo tenemos que ir hacia los proyectos, pero yo me pregunto, me voy a focalizar en una empresa, llamémosla tradicional, con esos departamentos estancos, con esas funciones de cada uno de los empleados. ¿Cómo hacemos esa transformación? Y hablo ya logísticamente. ¿Cómo transformamos esas personas que hemos dicho que son menos productivas, cómo las incorporamos a ese trabajo de proyectos? Y no solo eso, sino cómo conseguir también la agilidad en la plantilla.
Bueno, pues es muy buena pregunta, es la pregunta más difícil de contestar. Y el cambio es un proyecto en sí, es una transformación en la que tiene que estar liderada por el equipo directivo, tienen que creérselo. Si no te crees un proyecto, páralo, no tiene sentido, es algo que digo siempre, creer que no va a ser fácil. Los proyectos tienen altos y bajos, proyectos así planos no existen. Esto existe cuando estás muerto, nada más. Todo sube y baja y los proyectos va a haber, y hay que seguir motivando a la gente, hay que saber que hay que tener paciencia, hay que invertir en educación y formación de la gente. Yo sé que no hay tiempo para formar a la gente. Si quieres hacer el cambio es necesario. Hay empresas que fuerzan a la gente a pasar 5, 10 días, 15 días formación, cambio y luego darles las oportunidades. No vale nada formar a la gente si luego no le da las oportunidades para intentar y practicar esas nuevas competencias que se están desarrollando. Paciencia, creer en el proyecto, va a haber altos y bajos, pero al final los resultados son muy positivos. Las empresas que he conocido yo que han hecho la transformación, se nota la alegría de la gente, ven el futuro mucho más claro y luego la diversidad siempre aporta mucho a todo lo que es la cultura de la empresa. Dices creer en el proyecto. Entiendo, por tanto, que también esos CEOs tienen que creer en el proyecto. Nos has puesto algunos ejemplos maravillosos, pero yo ahora me pregunto a algunos CEOs que habrá aquí si se creen Steve Jobs, ¿no? Porque claro. Yo creo que es algo difícil de asimilar. Soy el nuevo Steve Jobs en mi empresa y voy a conseguir este cambio revolucionario. Hay que tener un gran componente de fe, que entiendo que en la Sagrada Familia puede ser quizá fácil, no lo sé, pero ¿cómo ponemos esa fe en nosotros mismos también? ¿Hay que hacer un cambio de liderazgo también? Yo creo que es fundamental el cambio de liderazgo o de mentalidad. Los primeros que tienen que cambiar son los CEOs, o sea, que no tengan miedo. Que si oyes a Jeff Bezos también, es gente que está encantada de aprender, de rodearse de los mejores, de delegar las decisiones. Los CEOs hoy en día son más coaches y tienen que delegar y dejar y aprender de la experiencia de otros. Si el CEO se mantiene rígido en sus principios, en su visión, eso no va a generar el cambio. O sea que sí, como líderes tenéis que ser los primeros en ver la oportunidad y convencer a la gente, reunidos de un equipo bueno y que apoyen esa iniciativa. El cambio no es fácil, pero es posible. No hay que ser Steve Jobs, lo puede conseguir cualquier CEO. Tenemos algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Nicolás, con respecto a este tema, pregunta: ¿cómo cree que afectará a las empresas el fenómeno de trabajar por proyectos cuando la jornada laboral estándar es de 40 horas semanales? Bueno, otro de los puntos claves. Yo creo que esto de los 40 horas, aunque se habla mucho, yo creo que se cumple poco hoy en día. O sea que hay días que trabajas más, hay días que trabajas menos. Yo trabajo fuera en farmacéutica, en GSK, y la verdad es que no tenemos mucho horario. Cuando tienes prioridades trabajas más y cuando tienes objetivos o metas, pues te puedes estar todo el fin de semana, que es lo normal. O sea que lo de las 40 horas es algo un poco igual de regulación y para la compensación, pero hoy en día yo creo que ya se utiliza lo de trabajar cuando necesites y trabajar desde casa y la movilidad es súper importante. O sea que estos cambios están pasando, igual nos han legislado de esa manera, pero yo creo que el cambio ahí no es tan radical, es aceptarlo. Pero entonces, si trabajamos por proyectos y no tenemos esas 40 horas semanales, ¿los incentivos deben ser por proyectos? ¿Deberíamos cambiar todo el modelo retributivo? Exacto. Ahí es el problema, lo de retribuir a partir de proyectos es un poquito más complejo. Se puede tener una base y luego los bonus, en vez de a través de otros sistemas, pues los flexibles pueden ser resultados sobre los proyectos. Pero sí, es un tema que se trabaja mucho ahora en los recursos humanos, cómo adaptarse al modelo de trabajo, proyectos y incentivos, proyectos. Ana nos pregunta: ¿cuál es la diferencia más importante al implementar proyectos en España con respecto a otros países? Bueno, yo creo que en España somos muy buenos en los proyectos, lo único que lo hacemos toda última hora. O sea que lo mejor lo damos la última semana o así, luego no dormimos.
Hay ejemplos parecidos de regiones parecidas en Europa. Un ejemplo muy clásico, los Juegos Olímpicos de Grecia. Fueron a visitar las instalaciones y el Comité Olímpico dijo, es que aquí no hay manera de hacerlo. Y los siguientes Juegos Olímpicos iban a ser en Pekín y hablaron con la gente de Pekín, oye, ¿y si Grecia no está lista, os importa hacerlo allí? Dijo, sí, nosotros ya estamos listos. Hace años. O sea que es un poco esa la mentalidad de España. Somos geniales, gente muy creativa, muy comprometida. Yo es que me encanta la gente aquí, pero lo dejamos un poquito topo al final. Y luego tenemos cultura de la movilidad, porque existe, no sé si existe el riesgo de trabajar 6 meses en un proyecto, no tener otro proyecto y por lo tanto ese riesgo al desempleo o incluso a un empleo precario. No sé si es más fácil contratar por proyectos y que tu empresa, que hemos dicho tradicional y convencional, mantenga el trabajo del día a día y consiga este trabajo, llamémosle más precario, por el tema de la movilidad. Sí. En proyectos. ¿Este sería un modelo factible? Si ves a Estados Unidos, creo que un 33% de la gente es independiente, o sea que ya trabajan de freelance y cogen proyectos de 6 meses y luego da pánico no saber lo que viene después, pero la gente que ha entrado en ese sistema yo creo que agradece mucho la flexibilidad, no tienes que hacer tanta política, tienes que pensar más en el cliente, o sea que hay cambios muy positivos. Luego tiene la opción de crear un sistema así en las empresas. Hay las empresas de que os he hablado, yo trabajé en una de ellas, en Price, y había proyectos de 6 meses y luego estábamos 2 semanas sin trabajo. Decían, no, estáis en el banquillo. Y nos quedamos allí sin hacer nada 2 semanas, siempre había algo que hacer de oficina y luego a las 2 semanas ya te mandaban otro proyecto totalmente diferente al que hacías. Si esto se implanta en las empresas, perfecto. ¿Por qué no la gente puede estar 2 semanas haciendo otra cosa y aprender y ayudar a otro equipo? Si se adapta a esto, que lo he visto en otras empresas, fenomenal. Y se podría crear igualmente empleo estable. Exacto, este empleo estable, pero distinto al que tenemos hoy en día, que es fijo, aunque la realidad no es fijo. Paula nos pregunta, ¿qué deben hacer los políticos para poner el foco en esta gestión de proyectos e implementar las estrategias reales? Bueno, eso ya es un poco, yo creo que el señor Solchaga puede hablar mejor de esto, pero yo creo que habéis visto ejemplos, hay políticos que creen mucho en los proyectos, las ideas eso es fácil de vender, pero ejecutar una visión es bastante complicado, pero se puede generar, es uno de los grandes problemas en Europa, que no hay ese proyecto que hubo, por ejemplo, con el euro, que todos nos sentimos partícipes de un cambio que iba a ser para mejor, en principio, para Europa, pero hace falta proyectos para motivar a los ciudadanos. Y cada vez más se ve la participación de los ciudadanos en proyectos. No sé en España, pero por donde voy yo, en el norte de Europa, en Centro Europa, cada vez más se forman comités de ciudadanos, no tiene que ser de ningún partido, con el gobierno para trabajar en temas y proyectos de 6 meses, 9 meses. En Irlanda se han visto casos muy buenos. O sea que sí, yo creo que cada vez más se va a ver más estos temas. Y luego está la inteligencia artificial, donde está claro que va a acabar con la mayor parte de los empleos que conocemos actualmente. Y esta disrupción que estamos viviendo ya, me gustaría que la lleváramos un poco a nuestro sistema educativo, Sí. ¿no? ¿Cómo tenemos que preparar a nuestros jóvenes para este futuro que ya es inminente? Bueno, pues también otra pregunta genial, Cristina. Yo he sido muy mal estudiante. Estudié aquí en la Complutense y se me daba fatal aprenderme cosas de memoria. Y era como aprendíamos, apréndete estas 600 páginas de memoria y luego la recita. Luego no me acordaba, pasaba de milagro y ya está. Pero está comprobado que el estudio se aprende mejor a nivel de proyectos. Ya se ven muchas escuelas en las que niños de 7 años le dicen, bueno, vosotros trabajar en un equipo en una semana, estudiar opciones y nos presentáis las alternativas. Y se gestionan ellos y la experiencia, aparte que es más entretenida, pues genera más valor para los niños. La educación proyectos es fundamental. Y si me permites, Cristina, lo bueno de los proyectos es que pueden convivir con la tecnología. Muchos trabajos no van a convivir. Los proyectos sí, porque son humanos. Necesitas personas para llevar proyectos. Vas a utilizar la tecnología y las herramientas, pero siempre van a necesitar personas.
Daniel pregunta al hilo de esta conversación cómo se incorpora ese pensamiento estratégico y creativo en los alumnos en los colegios. ¿Solo a través de los proyectos o alguna? No, también experiencias, se va mucho más fuera de la escuela, les dan proyectos en trabajar, ayudar a ONGs, viajar. Hoy se ve mucho que los niños se van una semana y experiencias, lo que se busca es experiencias, contacto con las empresas, con el cambio que está pasando, con los avances tecnológicos, menos estudios en la escuela y más fuera. Y creo que hay un ponente que conozco, un amigo, Yuri, al final del día hablará del Singularity University, que es lo que hacen, es enfocar el estudio en crear esas competencias para poder trabajar en cualquier tipo de empresa o ámbito social. ¿Y qué sectores serían los de futuro? ¿En qué tenemos que enseñar a los jóvenes concretamente más? Pues todos los estudios dicen que los robots y artificial van a llevar todo lo que es más administrativo, se lo van a llevar de calle, y lo que va a sobrevivir es la parte emocional, la inteligencia emocional, todos esos aspectos más soft que no te los enseñan en la escuela y que deberían, porque los aprendemos sobre la marcha y de casualidad, y yo creo que eso es lo que va a ser el fundamental, o sea que el cambio va a ser a nivel, yo creo que todos los sectores van a sobrevivir, la manera de trabajar va a ser distinta, mucho más enfocado en equipos y todas esas partes de inteligencia emocional. Eso. Tenemos la teoría, nos falta la práctica. Eso. Un fuerte aplauso, por favor, para Antonio Nieto. Gracias. Muchas gracias.